Ya vamos a iniciar entonces en honor al tiempo y en honor a las personas que se han dado cita en este momento. Me gustaría darles las buenas tardes a todos, indicarles que este es mi último día del curso. Sin embargo, no es el último momento en que nos vamos a encontrar, sino por el contrario, creo que aquí vendrán muchísimas oportunidades para compartir, no solamente a través de la plataforma de CIDE, sino a través de otros eventos que indudablemente tiene presente el licenciado Max Olivares. Sean todos bienvenidos. Repito, perdónenme la emoción, pero realmente guardo una estima muy grande por Max Olivares desde hace muchos años. Bien, me sorprendiste, Max. Se me nota. Bueno, buenas tardes a todos. Como les habíamos hablado ayer, voy a hacer un pequeño preámbulo antes de iniciar el módulo 3 de esta tarde, día jueves, que nos acompaña indudablemente todo el equipo de CIDE. Como les habíamos hablado ayer, hay muchísimas opciones. Voy a tomar la palabra de Max. La editorial CIDE es una de esas opciones que mencioné ayer con todas las facilidades en términos de tratar de cubrir esos elementos tan importantes que conlleva un académico, a un investigador, a dejar claro la difusión de lo que es su investigación. Esto fue el ejemplo de lo que ayer les presenté, cuando veíamos que un título tenía que ser necesariamente un título atractivo. Y si bien es cierto, mencionaba que de repente tú veías aquí la administración en escenarios globales, no se llama globales, sino locales. Y la idea precisamente es rescatar ese espíritu de atención por parte de quien escribe y de parte de quien lee. Este ejemplo que les coloqué de Google Books también es una gran oportunidad de invitarlos a todos ustedes para que en su momento puedan tener la paciencia, porque hay demasiada fuente, pero la paciencia que se debe tener para revisar un poco qué cosas nuevas hay en la web y qué se está publicando respecto al área del conocimiento de cada uno de nosotros y qué interés puede tener. En google.com, yo le puse .com.es porque estamos en Ecuador, se presenta una serie de alternativas interesantes y posibles para cada uno de ustedes. Si vemos acá, también estuvimos hablando ayer de lo que eran las opciones correspondientes a los diferentes libros que hemos tenido oportunidad los académicos en un momento determinado y que podríamos identificarlos con diferentes géneros. Les hacía mención a ustedes que podrían ser libros que dieran lugar, por ejemplo, a un boletín, a una compilación, a coordinaciones de investigaciones. Podríamos indicar que se trata también de libros que dieran lugar a que nuestra asignatura se llevase a un libro totalmente didáctico. Y aquí les di la oportunidad de mirar algunas de las experiencias que tuve en las diferentes universidades con las que he contribuido en Ecuador y lógicamente con la experiencia que he tenido con el Centro de Investigación de Desarrollo de Ecuador, CIDE. Muy bien, estamos entonces iniciando el módulo 3 y en este módulo 3 necesariamente tengo que indicar que voy a darle continuidad a lo que eran las inquietudes del día de ayer. Estuvimos el día de ayer hablando o explicando por qué razón tendríamos que tener un título atractivo y qué había después del título. ¿Qué hacía que un investigador pudiese tener éxito en la difusión de un trabajo a través de un libro? Y una de las cosas con las que de alguna manera nos deteníamos a revisar era
algunos elementos que formaban parte de esa estructura del libro. Uno de esos elementos podría llamarse prólogo, otros le llamaban presentación, pero comúnmente en un libro académico, que es el interés de la audiencia, le llamamos introducción. ¿Cuál es el lugar de la introducción? Bueno, con mi experiencia, perdón, y a mi manera de ver, siento que la introducción debe ir después del prólogo y que no puedo confundir introducción con presentación. Es decir, yo invito, por ejemplo, al licenciado Mas Olivares, que tiene toda una trayectoria en el área de investigación y de productos académicos, para que me haga el prólogo de mi obra, pero además de su prólogo yo puedo plantearme una introducción. La introducción no es exactamente igual al componente que tiene una tesis. Y aclaro perfectamente que una tesis sí se puede llevar al libro, pero no es un libro. Una tesis tiene una connotación de formalidad que posiblemente se rompe como un paradigma, así, tal cual como lo podríamos hablar de Kant, se rompe esa sistematicidad o esa formalidad, porque sencillamente el libro es el reflejo de lo que nosotros queremos hacer llegar para nuestra audiencia. Sin embargo, mi compromiso va para explicarle brevemente que la introducción debe explicar esa finalidad del libro. Es decir, así como la introducción en una tesis refleja el objetivo general de la tesis, aquí simple y llanamente nosotros expresamos una reseña crítica, una reseña histórica de ese conocimiento que nosotros vamos a plasmar en el tema. Si recordamos algunos temas del día de ayer, por ejemplo, yo me planteé diferentes títulos que tenían que ver con conocimiento, diferentes títulos que tenían que ver, perdón, con talentos humanos, con finanzas, con turismo, etc. Si ese es el elemento puntual para mi libro académico, necesariamente yo de ese abordaje, de esa línea, de ese componente de investigación, yo debería en esta introducción explicarle al lector por qué creo desarrollar un libro sobre, por ejemplo, turismo alternativo. Esa introducción debe estar bajo esa concepción. Se debe plantear también en esa introducción qué nos va a acompañar como lector al momento de ingresar al contenido de esa obra. Eso se llama estructura del libro y el propósito que sigue en cada una de esas estructuras. Luego de la introducción, yo ayer de manera visual les planteaba de qué manera cada uno de los libros que les coloqué en pantalla tenían una portada intermedia, utilizando el término técnico, o una portada interna que identificaba cada parte del cuerpo del libro. Bueno, ese texto o cuerpo del libro es la razón de esa edición y de esa publicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen múltiples formas de desarrollar ese cuerpo del libro que nos va a permitir a nosotros explicarle al lector de qué se trata lo que nosotros estamos desarrollando. Si bien es cierto que cada autor, y yo les mencionaba con muchísimo entusiasmo la doctora Carmen Verde Arocha del libro Cómo editar y publicar el libro, les mencioné autores como por ejemplo Montserrat Castelló en su libro de Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Les mencioné por ejemplo a Rebeca Landau en sus libros que están dedicados exclusivamente a trabajo de investigación. Cada una de ellas o cada una de las personas que han escrito sobre qué lleva un libro necesariamente pasan por expresar lo que es su experiencia en términos de lo que es una parte del contenido del libro. Sin embargo, quien lleva la última palabra siempre es el autor. El autor. Recuerden que el autor representa el equipo de gente que le va a acompañar, editorial, editor y diseñador o diagramador. Bien,
Entonces el autor no es solito. El libro se compone de acuerdo a las ideas y la voluntad que tiene el autor de expresar lo que quiere del libro. Sin embargo, el texto del libro es una única parte donde el autor puede expresar su propia opinión de cómo debe componerse sistemática y ordenadamente ese libro. Un error común quizás es presentar los resultados en el texto, en el contenido, en los capítulos, en la sesión. No, ahí no se presentan resultados. Por lo general, un libro académico consigue como objetivo transmitirle a los estudiantes una determinada secuencia de cómo se puede comprender una asignatura. Si yo soy de repente de la asignatura de matemática, yo quizás puedo iniciar con nociones básicas de la matemática. Yo podría indicar quizás modelos básicos para comprender la matemática. Podría iniciar, por ejemplo, experiencias en algunos modelos matemáticos aplicados a la administración. Y fíjense que cada autor le va a poner ese toque particular, profesional, que argumenta de alguna manera el contexto que realmente va a ser y de manera puntual el trabajo del libro. Se resaltan los aspectos clave, se da de alguna manera el desarrollo del estado del arte y lógicamente se busca generar aportes para ese libro. ¿Qué elementos debe tener ese contenido? Siempre, pero siempre, debo tener un orden secuencial de los párrafos. Yo no puedo iniciar a compilar información para un libro si yo no tengo al lado, por ejemplo, un archivo que me permita a mí utilizar conectores adecuados para las diferentes fórmulas tipográficas o lingüísticas que se tengan en el desarrollo del libro. Se debe tener un desarrollo progresivo. Las secuencias de ideas deben ser apropiadas en términos de las imágenes. A mí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, muchos de mis libros tienen imágenes a mano derecha porque representa un componente visual que siempre es necesario para el estudiante. El estudiante no se le puede abordar solamente de palabras, de párrafos, de conectores, no. El estudiante siempre, y sobre todo un estudiante como el de ahora, que es millennial, tiene que de alguna manera tener algo que les atraiga. Debe existir una consistencia de las ideas y, lógicamente, una fundamentación epistémica. ¿Qué significa la fundamentación epistémica? Si yo voy a hablar de talento humano, yo debo tener un capítulo para situar al lector en lo que es la administración del talento humano. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de educación, yo debo tener un capítulo, una epísteme o un componente epistemológico, perdón, para dar a conocer de dónde inicia ese proceso de lo que es la educación. Y allí puntualizar quiénes fueron los primeros teóricos o los que inician ese proceso de entendimiento sobre la educación. Por ejemplo, debe tener consistencia en las ideas y debe obviamente mantener ese elemento tan puntual de lo que es el conocimiento a través de la concepción conceptual de los términos que estoy utilizando. Creo que aquí me voy a detener un poco en recordar que yo en una de las estructuras que les planteé en el módulo 2, les indicaba de qué manera muchos autores decían que la parte de glosario tenían que ir al final. Pues yo no lo incluyo al final. El glosario, de alguna manera, en mis libros, va implícito en los pies de página. Trato de aclarar aquellos términos que a mi manera de ver el lector no va a comprender, pero que a mi manera de ver no forma parte del texto, sino que es un apartado adicional del texto. Y por eso le llamo pie de página.
pero esto va a depender de la estructura, va a depender del autor que ustedes revisen, de la guía que ustedes quieran, etc. Bien, también hay que considerar que los libros se pueden dar de diferentes formas, que puede ser un diccionario, puede ser una obra comentada, puede ser una obra anónima, con un seudónimo, puede ser una biografía, hablamos ayer de manual también, hablamos de memorias, hablamos de novelas, de compendios, etc. Los libros, de alguna manera, tienen un componente que se llama estado del arte. Si lo vemos desde las tesis, el estado del arte forma parte también de esos elementos que en las tesis se llama antecedente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Encontrar una manera. Yo siempre utilizo, por ejemplo, en esta parte del estado del arte, tablas. Y en las tablas voy colocando la evolución de lo que ha sido la investigación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de dirección estratégica, me hago una tabla para iniciar el estado del arte a través de Misfer, por ejemplo, que es el que de alguna manera inicia ese proceso de estudio de la dirección estratégica. Pero luego de Misfer probablemente viene Porter, probablemente viene Peter Drucker, probablemente viene Gantz, probablemente viene Weber, y vienen todos aquellos autores que han venido contribuyendo a la teoría de la investigación que yo pretendo difundir. Sin embargo, también hay antecedentes que se construyen a través de una serie de tesis doctorales, o bien porque mi tesis ya la tiene y yo puedo constituir una tabla o un mapa mental que me permita dejarle claro al lector que, si bien es cierto, no es un trabajo que deviene de una historia sobre la dirección estratégica, por ejemplo, es cierto que yo no puedo trastocar el conocimiento y dejo allí de manera puntual la evolución de la dirección estratégica. Bien, ¿para qué hacemos todo esto? Porque necesitamos generar un conocimiento sobre el tema. ¿Qué hacemos para evaluar esa información que tenemos de la investigación? Bueno, tenemos que ver si es objetiva, si es suficiente, si es confiable, si es oportuna y si es accesible. Todos esos elementos son válidos. Y como les dije yo ayer, quizás uno de los elementos más importantes es tener claro que esa investigación viene de un componente llamado originalidad, que está de la mano del proceso de objetividad. ¿Por qué necesito, como docente, tener claro que mi desafío es elaborar un libro? Por las razones que hemos visto, razones académicas, razones científicas, razones profesionales, en el módulo 1, en el módulo 2, creo que todo docente debe plantearse la tarea de generar un texto de la asignatura que verdaderamente es de interés para él. Entiendo que la composición de la educación superior en este país da lugar a que entendamos que somos un docente donde de repente en un semestre se cambian las cartas y ya no voy a dar dirección estratégica, sino que ahora voy a dar a lo mejor talento humano. Bien, la habilidad que puede tener un docente es entender dónde soy bueno. Y ese lugar es el que yo hago saber que son sus competencias. Y aunque este semestre yo no voy a dar dirección estratégica y soy bueno en dirección estratégica, yo voy a plantearme desarrollar un trabajo de investigación sobre dirección estratégica. Ese es el punto clave. Entender que mis intereses son quizás también institucionales, profesionales, pero entender que las competencias que yo tengo me hacen mejor, destacando la habilidad y esa destreza y ese conocimiento que yo puedo tener en un área determinada. No podemos tener de todo, pero sí al menos un libro. Yo puedo trabajar varios libros con otras personas, pero un libro que identifique mi línea es importante para un docente. Entonces hay que tener en cuenta que es una contribución inédita, que es un escrito
que será revisado por colegas. Lo que yo le planteaba ayer, que de repente yo estoy en una biblioteca y me puedo encontrar con un texto de fulano de tal o de José Pérez, y resulta ser que José Pérez fue mi tío. Y allí es donde realmente llega la satisfacción de un verdadero docente. Dejar en esa comunidad científica un documento que verdaderamente valga la pena. También podemos aprovechar el mejor amigo, el mejor compañero, la persona con la que va a nuestro ritmo o con la que puede hacer equipo y posiblemente hacer una alianza estratégica y permitirse entre los dos tener un punto de encuentro, un eje transversal que puedan construir sus propios libros. Yo quiero que recuerden siempre que un trabajo de esta magnitud representa un trabajo en equipo. Y un trabajo en equipo para elaborar un libro necesariamente pasa por un autor, que es el de las ideas, por un editor, que es el que me ayuda quizás a escribir, o un editor, que es el que me ayuda quizás a corregir, un editor, que es el que puntualmente me genera la información que yo no he podido encontrar, y una editorial con su equipo de trabajo. Si esto es así, debo entender que la primera razón es que un escritor asume esa decisión para publicar el libro. Una segunda información es tener en cuenta que hay cantidades de información y tenemos que tener esa experiencia inédita en nosotros mismos para comprender que la información genera de alguna manera muchísimas condiciones en el autor y decir en un momento qué hago, de qué manera me planteo esto. Hay demasiada información, pero todo tiene un inicio, todo tiene un final, y todo esto va a generar en nosotros un bajo, un alto, un momento de, a lo mejor, de intranquilidad, un momento donde de repente tú no te sientes con la seguridad de continuar, pero lo más importante es saber qué quieres abordar. El libro lo elige el escritor, por ende el autor. El alma del libro son sus capítulos. Debe haber un espacio importante en los capítulos. No puedo colocar en un solo capítulo todo el libro. Eso no está bien, o no se ve bien, o no se percibe bien. Y es un gran desafío que genera una gran voluntad. Recordar que no debemos cometer errores como la falta de estilo, los estilos disfrazados. Aquí me voy hacia el último cuadrante, donde digo que esos estilos disfrazados tienen mucho que ver con las ideas secundarias que nosotros mismos creamos sobre la base de ideas primarias sin respetar la fuente inicial. El uso excesivo de tecnicismo y, lógicamente, párrafos que pueden estar hasta mal estructurados. Tener que una tesis es un libro, que una tesis pasa por otro tipo de estructura, que más que todo es normativo, y que se debe pensar en un género totalmente discursivo, totalmente distinto, pero que posibilita la tesis a otro género del libro. Bien, no hay un único tipo de libro. Hay que tener en cuenta que debemos llevar a la editorial una propuesta del libro lo más completa posible. Y para ello es necesario hacernos un ejercicio. Yo lo he hecho para dejárselo como material también de una estructura que se puede seguir, una estructura que conlleve una serie de normativas y que de alguna manera logre ubicar al autor en un orden adecuado para elaborar su propia obra. Entender que hay límites, que hay características de un público, entender que hay una escritura que debe ser fluida, aunque el tema sea técnico, sea muy científico, sea muy complejo, la fluidez es lo que garantiza de alguna manera la condición del libro. Yo quisiera en este momento ubicarme un poco en una presentación que hice aparte para que ustedes puedan tener, que tiene que ver con editoriales. El componente de la editorial es otro mundo e indudablemente por ser otro mundo representa una inquietud muy grande para
para el lector, para el editor, para el autor, para infinidades de actores que se generan en el momento de realizar un trabajo de investigación. Bien, veamos acá en esta presentación, nos salimos un momentito de esa parte estructural del libro y nos vamos qué se entiende como editoriales. Yo pienso que un docente universitario con un año de experiencia, como mínimo, debe ya tener claro cuál es la parte más importante de un libro. Quizás una de las partes más importantes del libro es saber que mi tesis doctoral, que mi libro proviene de mi tesis doctoral, proviene de mi tesis de maestría, o proviene de una idea, de un área de conocimiento que se plantea en el mismo momento en que yo estoy desarrollando una asignatura. Incluso yo podría decir que yo soy un estudiante de octavo, noveno o décimo de una carrera de pregrado, y si tengo esa voluntad, retomo toda la información de mi carrera, toda esa malla curricular, y puedo, seguro estoy, darme cuenta que tengo material como para desarrollar un trabajo tipo libro o tipo guía de estudio que le permita quizás a otras cortes de estudiantes aprovecharse de lo que pudo haber sido mi experiencia. Creo que hay infinidades de maneras de encontrar el momento para comenzar este trabajo. Pero algo importante es saber, cuando elaboramos un libro, ¿qué hacemos después de eso? O sea, yo tengo que invertir en el editor, tengo que invertir en la editorial, tengo que invertir necesariamente en ciertos actores que son los que me acompañan y le dan ese visto bueno a mi obra. Por lo tanto, cuando vemos acá, permíteme que estamos en la hora crítica y cuesta que pase la lámina. Cuando vemos acá, entender qué es una editorial implica por pasarme por una serie de aspectos, como por ejemplo, tener unos planteamientos centrales, entender que hay publicaciones universitarias que podemos aprovechar, interpretar que hay un consejo editorial, que hay un rol del editor también en ese editorial, que hay requerimientos mínimos y hay un manual de instructivo que debemos leer con bastante prontitud para las editoriales. Cuando hablamos de una editorial, vamos a referirnos aquí a las universitarias, a las de los centros de investigación, a las de los grupos de investigación, y eso es no solamente tienen como objetivo de alguna manera transmitir textualmente, como lo indica aquí, ese conocimiento y ese proceso cultural que debe tener una institución a través de su quehacer académico y científico por parte del docente universitario. Es también aquella estructura que de alguna manera da respuesta a la docencia, a la investigación aquí en Ecuador, a la vinculación, y que de cada uno de ellos se podría registrar una gran oportunidad. Podríamos entender también que en estas universidades, en estos centros de investigación, hay características muy puntuales que nos dan la oportunidad de conocer, de revisar, de mirar qué son publicaciones universitarias, si son periódicas, si son literarios, si son de carácter artístico, si son técnicas, si son educativas, si son informativas, pero realmente yo tengo que acercarme a lo que me interesa. Quizás si yo soy del área técnica, me voy a ir hacia las obras intelectuales de carácter técnico para conocer cómo puede ser un modelo de ese editorial. Si ustedes ven aquí una producción editorial, se pierde de vista, hay colecciones de libros, hay colecciones de tesis, hay boletines informativos, hay cuadernos académicos, hay anuarios de investigaciones, hay cuadernos institucionales, y cada uno de estos elementos nosotros podemos hacer un benchmarking y decir, bueno, mira, tú eres mi coordinadora de investigación o mi coordinador de investigación, me gustaría plantearte una colección de tesis
de pregrado, por ejemplo. Y eso es algo fundamental, no solamente para la institución, sino para quien crea el proyecto. Vimos cómo el libro tiene diferentes significados, pero así como la UNESCO nos da este significado, también tenemos en estos momentos el llamado libro electrónico, y es conocido más que todo como ebook. Es también una publicación que es unitaria, no periódica, también tiene carácter literario, artístico, científico, o sea, no se pierde ningún significado importante en un libro si lo vemos desde la connotación del libro electrónico. Un libro digital actualmente es lo más que hay y simple y llanamente nos permite a nosotros conocer a través de la web todos los formatos que pudiesen existir en los libros digitales. Si vemos esto, nosotros podemos hacer un planteamiento muy puntual sobre lo que es un proceso de publicación a través de nuestro departamento y nuestra carrera, y no necesariamente quedarnos a lo mejor con la editorial de la institución. Creo que un docente universitario tiene que comprender que las oportunidades están allí y que si la dejamos pasar por un año, quizás que cuando entregamos una obra, una editorial universitaria, se tarda 8 meses y ya quedó obsoleto el material. Por lo tanto, tenemos que estar muy claros cómo escoger dentro de estos aspectos cuál podría ser ese catálogo de preferencia en términos de lo que es un trabajo de esta magnitud. Cuando hablamos de catálogos de investigaciones, en teoría, se deben generar a través de los consejos departamentales, de la jefatura, de las coordinaciones, de las direcciones de investigación, etc. Cuando hablamos de cuadernos institucionales, de la misma manera forma parte de ese quehacer científico, docencia e investigación. Y yo le incluiría aquí la palabra vinculación. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, serie de cuadernos de vinculación con la sociedad. Y podríamos hablar con una editorial de tal manera que esa editorial entienda que ese proyecto de vinculación que yo desarrollé en el año 2018 generó 3 cuadernos institucionales de vinculación. Y posiblemente sea una oportunidad para el autor, una oportunidad para el editorial, pero una oportunidad para el estudiante y otra oportunidad para los que siguen el proceso de ese cuaderno institucional que se generó por la iniciativa de un autor. Podemos hablar de cuadernos académicos. A mí me encanta esta línea de cuadernos académicos. Creo que tiene demasiados resultados. Yo puedo tomarme, por ejemplo, vean este cuadernos académico. Ayer les mostraba uno que hice de colección de cuadernos académicos CIDE, pero era bajo este enfoque. Me tomé 8 profesores, 7 profesores de diferentes universidades y el contenido de ese cuaderno tiene que tener un solo eje. Si es salud, es salud. Si es administración, es administración. Si es educación, es educación. Yo no puedo dispararme de repente en crearme un cuaderno académico de matemática, de física, de inglés, de castellano. No podemos. Tenemos que respetar esa nomenclatura que todos conocemos desde la UNESCO, que son las líneas puntuales y troncales para generar un trabajo de investigación. Estamos hablando de repente de reuniones de investigación. Yo quise tomar una oportunidad aquí. Yo me ideé en una oportunidad en mi anterior universidad, en unas memorias de reuniones, no de investigación, sino de unos lunes cívicos que se hacen, y ahí se generaban unas conferencias. Pero hoy pensé, ¿por qué no yo como coordinadora de investigación voy haciendo mis actas y esas actas van a generar un producto y ese producto va a generar un resultado y ese resultado va a generar un impacto de lo que ha sido para mí ese componente informativo que se desarrolló durante un semestre, durante un año, y podría ser un elemento puntual para yo sacarle un provecho importante? Es como lo que nosotros conocemos informe de gestión, pero llamado de otra manera. Hay muchas editoriales en centros de investigación y universidades que tienen diferentes aspectos. Yo les planteo diferentes elementos, por ejemplo, que se pueden dar libros, boletines informativos. Ayer hablamos en el módulo 1 de ensayos,
Fíjense, aquí hay un género que no lo hemos tocado, pero sí lo mencionamos en el módulo 1, que tiene que ver con los foros. Mucha gente cree que el foro es aquel que se lleva a cabo a través de un auditorio inmenso. No, el foro puede ser departamental y puede tener como fin una discusión puntual sobre un tema en determinado aspecto. Pero ese boletín de foros puede generarse a través de lo que, si tú me invitaste a mí para hablar de educación, yo te genero a ti una memoria sobre lo que ha sido mi intervención. Si yo invité a Gabriel Martínez a plantearse en el foro el tema de comunicación, de igual manera, él me va a traer 5 hojitas, 10 hojitas, pero eso va a servir, va a formar parte de ese proceso de difusión llamado cuaderno foro o foros académicos. Yo planteo aquí lo que me planteé y lo que le hablaba ayer de los cuadernos turísticos que realicé con ESPE, pero también realicé cuadernos de turismo e interculturalidad con el CIDE. Podemos hablar del papel que juega en una editorial el consejo editorial. Es bien importante cuando yo me acerco a una editorial saber las reglas del juego. Y las reglas del juego tiene que ver un poco con todas esas funciones que tiene que tener el consejo editorial. Si ustedes se fijan, los libros que yo les mostré ayer de CIDE tenía su consejo editorial. Eso significa que son prestigiosos académicos que ellos invitan para formar parte de su obra. Pero el crédito no va nada más para CIDE. El crédito, por ejemplo, va también para ese autor que es invitado. Aquí llamo a la reflexión. Yo como docente debo tener esa relación con alguna editorial para que considere también mi libro, mi nombre y mi apellido. Es importante ese plus, como les decía yo ayer, en una hoja de vida que identifique el momento en que tú has sido evaluador, el momento que has sido revisor, el momento que has formado parte de un consejo editorial, el momento que tú has sido parte de un capítulo del libro, el momento que has generado un ensayo, y todos esos elementos contribuyen a generar un proceso importante. Dentro de los procesos que se dan, hay diferentes obras editoriales que indudablemente generan una cantidad de elementos que representan las descripciones, las dimensiones del libro, los números de páginas, cuántas cuartillas puede tener, cuántos aspectos se reportan en la obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos mínimos debe proveernos ese editorial? Esto es importante, el aval académico. Interpretar que yo debo representarme en función de esa institución y que el editorial va a cumplir su papel de organizarme mi trabajo, de colocarme mi registro, de identificar mi libro en ese repositorio digital, pero más allá de eso, yo también tengo que hacer un esfuerzo de buscar el aval que me acompañe en mi obra. Y eso va a generar de que el libro tenga un mejor impacto. Si yo salgo y yo voy a una memoria de un congreso, indudablemente la editorial me puede ayudar con ese componente del consejo editorial, pero también de aquellas personas que en un momento determinado fueron evaluadores de ese congreso y que de alguna forma representan, en primer lugar, la calidad de esa obra que voy a presentar. Por lo tanto, los procedimientos mínimos pasan por el área del conocimiento, por un involucramiento de mis pares. Hay que tener gente que uno conozca. Por favor, ayúdame para ser par evaluador, ayúdame para generarme una crítica sobre mi texto. Esto es sumamente importante, además de todos los demás elementos que representan el contenido de lo que yo me estoy planteando en mi obra. Bien, ¿cómo publicar? ¿Qué afiliación se debe tener? Bueno, hay infinidad de elementos que nosotros podemos pasearnos no solamente a través de libros, sino de ensayos, de artículos, etc. Pero yo tengo que también tener claro que debe haber un perfil del investigador. Si yo no me atrevo a generar mi primer capítulo del libro, yo nunca voy a aparecer con un buen perfil.
Si yo no me atrevo a formar parte de una obra con un poco de esfuerzo, yo nunca voy a tener una obra. Si yo me voy por el camino de lo más fácil para lograr mi meta y mantener mi empleo, pues yo seguiré siendo un docente, como les dije yo al inicio de mi clase, que solamente llego, pongo mi dedo en mi biométrico y me voy, que cumplo con mis clases y me rindo ante el sistema. No, hay que ir a congresos, hay que ir a cursos, hay que ir a ponencias, hay que plantearse ensayo, hay que plantearse una obra colectiva, hay que plantearse una obra individual. No importa si te lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero es la tuya, la que tú vas a dejar como un registro de lo que ha sido tu esfuerzo. Esto es lo que me indicaba Max Olivares en su inicio de nuestro tercer módulo. Él nos hablaba del repositorio digital CIDE. CIDE tiene un editorial, es editorial CIDE, y en CIDE se lleva el registro de los eventos que ellos promueven con universidades e instituciones, no solamente de Ecuador, sino de otros países que acompañan el aval de CIDE. Pero además tienen una gran oportunidad de plantearse el registro de difusión y el desarrollo de un trabajo de la mano de un editor, de la mano de un diagramador, de la mano de un diseñador, para que tu trabajo intelectual sea el reflejo de un repositorio digital y donde de alguna manera tú tengas una visibilidad académica. Yo les dejo en esta lámina lo que es la página de ese repositorio para que puedan observarla. Pero también les dejo la página de lo que le hablaba ayer. Este es el servicio de publicación que estaba hablando, que es muy popularizado, que me mencionaban de la Editorial Académica Española. Aquí si toman una tesis te lo trasladan, pero bueno, es una experiencia que de repente valdría la pena mirar. Aquí hay otra experiencia en editoriales que tiene que ver con un componente muy puntual, que es llevar tu libro a librerías y que tienen formas de publicarte. Aquí tienes otros elementos que se están planteando para que tu libro sea digitalizado y que puedas venderlo en los diferentes repositorios digitales. Podríamos entender que hay infinidades de redes también que te invitan a participar en capítulos de libros, en libros, y que de alguna manera representa una oportunidad que cada docente universitario debe aprovechar, cada doctorante debe mirar. Por ejemplo, les dejo diferentes países que tienen diferentes tipos de asociaciones, de editoras, y que de alguna manera tienen invitaciones permanentes para generar trabajos en conjunto. En pocas palabras, nosotros podemos trabajar con diferentes escenarios, con diferentes modelos, y que sin lugar a duda representa una oportunidad de experiencia, pero que depende de nosotros mismos, del equipo que tengamos y lógicamente de la orientación que deben tener a través de un editor. Bien, esta propuesta pasa indudablemente por comprender que el trabajo intelectual se pierde de vista, que hay infinidades de oportunidades y que dentro de esas infinidades de oportunidades con esa tarea de educadores, pero sin perder ese entusiasmo, sin generar temores, sin creer que no podemos, y tenemos que comenzar como nobles si no tenemos ningún antecedente que nos acompañe en esta travesía. Bien, me permiten nuevamente. Hasta ahora todos estamos bien. Sí, 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 doctora. bien. Gracias. ¿Alguna duda respecto a esta parte de editoriales? Si quieren manifestarla, con mucho gusto la puedo atender. Las opciones, como les decía, de las editoriales pasan por diferentes esquemas.
por diferentes características y que de alguna manera representan esa posibilidad o ese mundo tan impresionante como es el trabajo de realizar el desarrollo de un libro. Yo lo que puedo recomendarle en todo momento es que iniciemos con un equipo de personas con las que confiemos. No podemos pensar en un momento determinado que podemos dar inicio a un trabajo si no tenemos esa voluntad, ese equipo correcto, esas personas que pudiesen en un momento determinado formar parte de mi deseo, de mi sueño, de mi inquietud. Y lo mejor que podemos hacer es sentarnos a estructurar nuestro plan. Oye, ¿qué libro podemos realizar entre todos? Por ejemplo, yo me diría, por ejemplo, con el COVID, ¿cuántas opciones tenemos en estos momentos? Muchísimas. Si bien es cierto, el COVID no tiene ahorita la cura, no tiene ahorita la vacuna, no se ha llegado a datos precisos, ¿qué lo está generando? Podemos hacer reflexiones. Y aquí viene la parte de inteligencia de nosotros, de invitar de repente, en este caso, a Max Olivares, ojalá que esté por allí escuchándonos, y Doctora, decirle, oye, ¿sabes qué? Licenciado Max Olivares, ¿por qué no hacemos un libro de reflexiones con este equipo de trabajo y nos hacemos un trabajo sobre el COVID, por ejemplo? Totalmente de acuerdo, querida Magda. Del examen. doctora, Sí, ya el quiz está listo. muy bien, 2 minutos nada más para terminar esta idea, que Perfecto. aprovechando que tenemos al licenciado Max. A mí me gustaría, si el grupo, si hay una... Carlos, permíteme la pantalla un minuto nada más. Ya, enseguida. Si hay, aprovechando que tenemos aquí a Max Olivares, si hay una oportunidad, me encantaría formar parte de ese equipo, Max, y estoy seguro que podría ser una iniciativa de CIDE, de invitar a quienes quieran, porque esto no es obligado, esto no, nadie tiene por qué hacerlo porque sí, porque le parezca, no, esto es algo que tiene que nacer de cada uno de nosotros, pero a mí me encantaría de alguna forma plantearme la oportunidad de generar una invitación sobre un libro que tenga que ver con COVID y que de alguna forma nos acompañe en este caso el trabajo que tiene la editorial CIDE, y que en este momento de repente quienes estuvieran a gusto con esta oportunidad se pudiera dar. Yo voy a permitirme nada más enseñarle al licenciado Max Olivares mi idea de lo que podríamos hacer en conjunto para que él mire con lupa esta oportunidad y con una base de datos que pueda crear, probablemente la invitación aparezca por parte de CIDE y hagamos algo parecido a esto. Este es un proyecto que tengo con una colega de la UNACH, pero que indudablemente no es el único que existe en el mercado académico. Y como Centro de Investigación de Desarrollo para Ecuador, quienes quieran, podríamos hacer una contribución para acompañarnos con ese equipo de editor que tiene el licenciado Max Olivares, con ese equipo del comité editorial que tiene Max Olivares, con esos diagramadores, con esos diseñadores, con ese equipo de la editorial CIDE, y hagamos algo parecido. Creo que lo están viendo, ¿sí? Correcto. Bien, que hagamos algo parecido. Disculpa, estamos viendo el listado de documentos que tienes ahí en la pantalla. Perdón, entonces déjame volver otra vez a ingresar, porque la idea es que vean que podemos hacer en este curso un producto que se genere. ¿Lo están viendo ahora o no? Invitación para colaborar en libro Educación Superior. Excelente, eso es lo que quiero que vean. Fíjense. Para colaborar el libro. Exacto. Sí, ahorita ya se ve. Buscar una manera de que si el doctor Max Olivares pudiese ver una oportunidad de esta magnitud. Total apoyo, querida Magda. Total disponibilidad de las propuestas que tú presentas.
Gracias. Esta es una oportunidad. Yo estoy haciendo un trabajo para nuestra universidad, bueno, en estos momentos para la universidad donde estoy prestando servicio con una colega y me permití traerme un ejemplo. Y fíjense que nosotros hemos colocado una introducción de la editorial, unas normas específicas. No tendrían ningún problema en general. Yo presenté para este curso unas normas, más podría tomarlas, revisarlas. Fíjense que nosotros colocamos dos partes, libro 1, libro 2. En el libro 1 colocamos 5 temas que en estos momentos en el contexto mundial están presentes, y en el libro 2 vamos a invitar a colegas que pudiesen trabajar con la digitalización, con el componente técnico, y en este caso podríamos utilizar también parte de una información que no es mía, es una información que está en la red, pero que podríamos hacer una propuesta, Max, y por una experiencia que tuve en un curso similar, sería interesante que quienes pudiesen contribuir y que quieran experimentar este tipo de obra colectiva genere una información no solamente para la editorial, sino que nos ayude como educadores a repensar un poco cómo nos cambió la vida con una educación que ya no es la misma que teníamos para el 13 de marzo. Entonces, es muy interesante que un centro de investigación como por ejemplo CIDE, como SET Bolivia, tenga una obra producto de este trabajo que estamos haciendo en este momento, y que esa obra nos lo pensemos para dentro de 2 meses, cada uno de los que tengan oportunidad presenta sus 20 páginas, 15 páginas, 12 páginas, y podríamos contribuir con todas nuestras experiencias como docentes sobre qué ha pasado con el COVID y qué pasó con nuestras vidas y qué pasó con todo ese elemento que trastocó la investigación. Y bueno, yo creo que eso podría ser una oportunidad, estimado Max, como representante de CIDE, como el director general de CIDE y de SET Bolivia, pedirte que nos haga la propuesta. Este grupo ojalá se mantenga, pero con tu base de datos podríamos hacer la invitación, y yo me comprometo, no como editora, porque una editora, yo creo que tú tienes tu editor, tienes tu equipo del comité editorial, pero formar parte del comité editorial para construir una obra colectiva con diferentes universidades que genere para nosotros un producto académico, para así de un posicionamiento en cuanto a este tema que está en primera agenda de todos los centros de investigación, y lógicamente un producto atractivo para quienes queremos contribuir con la editorial de CIDE. En total disponibilidad, me gustaría, Magda, que tú puedas ser la compiladora, la que dé los lineamientos para que toda esta capacitación pueda terminar con un producto. Total disponibilidad. Perfecto, gracias más, Sabía. Yo te haré la propuesta y con mucho gusto, quienes quieran anotarse, ya tú pasarías con tu base de datos la invitación a todos, y encantada de colaborarte en una obra de esta connotación mundial, porque es planetario el problema del COVID. Bien, estimado Carlos, creo que ya tenemos la oportunidad para plantearnos el quiz, por favor. Bien, creo que el propósito de establecer un trabajo en conjunto es quizás facilitarnos en cierta forma ese esquema de plantearnos un libro solito, y que quizás lleva mucho más tiempo. Como les dije, yo tengo en estos momentos un trabajo similar con una colega de la universidad, y que tenemos de alguna forma que llevar a cabo este proyecto, pero indudablemente creo que todo lo que hemos repasado hasta ahora nos da a nosotros la oportunidad de pensar que sí podemos hacer lo posible por generar este libro académico. Quería llegar acá porque el libro académico pasa por representar no solamente un eje transversal del conocimiento en el marco institucional de ese quehacer científico y académico. Y quizás dentro de la propuesta que yo le puedo hacer al licenciado Mas Olivares como director general de CIDE, es que nos dé la oportunidad
de ver cuántas áreas del conocimiento tenemos en la sala. En estos momentos tenemos 45 personas. Imagínense que algunos seamos de educación, otros tengamos vinculación con administración, otros con salud, y me estoy pensando que a lo mejor nos ideamos una serie académica sobre los efectos del COVID. Y esa serie académica está establecida por un compilador para salud, un compilador para administración, otro compilador, y estoy segura que el cuerpo editorial decide, que representa diferentes países como Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela. 5 países podrían contribuir a los diferentes ejes temáticos que se pueden dar en esta serie académica de los efectos del COVID en la educación. Entonces podríamos decir serie académica del COVID, serie académica sí del COVID en educación, 2 puntos, salud. 2 puntos, administración, 2 puntos, educación. Y esas son las áreas temáticas. Turismo, por ejemplo. Y sería muy interesante para todos contribuir. Repito, no lo puedo hacer solo. Me gustaría que pensaran por un momento determinado que un libro lleva todo esto que hemos visto, el cuerpo interior, el cuerpo exterior, que cada uno de los elementos del libro tiene una connotación, y todo esto lo vamos a tratar de cumplir adecuadamente, que tenemos que llevar lo mejor de nosotros para que esa obra sea revisada, leída, que forme parte de un repertorio de docentes que se encuentren a nivel institucional interesados en los efectos que pudo tener el COVID en la educación, pero no un efecto solamente a nivel de tecnología, sino un efecto también a nivel de emociones, sino también un efecto a nivel de comportamiento, también de resultados de ese aprendizaje que tuvo el joven, también de tiempo, porque ya entendemos que tenemos horas sincrónicas y horas asincrónicas. Entonces, imagínense ustedes, una serie de esta magnitud es un desafío, pero si cada uno se compromete en el trabajo realmente de llenar todos estos elementos formales, nosotros estaríamos entregándole una obra al Centro de Investigación de Desarrollo Ecuador para que ellas busquen sus dobles ciegos, sus evaluadores, nos ayuden a nosotros a publicar, a difundir, y tengamos todos estos elementos de carácter legal para una obra reconocida no solamente a nivel nacional, sino a los 5 países donde existe, se decide de una forma o de otra, pero sé que existe un grupo y un equipo detrás de todas estas condiciones. Bueno, he comprometido al licenciado Más Olivares en esto, pero creo poder hacer el esquema en función del epígrafe, de la presentación, de los prólogos, del prólogo o de los prólogos de cada área, de las dedicatorias que se podrían dar, los agradecimientos, las introducciones y lógicamente todos aquellos elementos que conlleven las iniciales, las intermedias y las páginas finales que explicamos ayer. Nos devolvemos nuevamente a nuestra clase, y si bien es cierto, ayer presenté todas las maneras y formas de plantear este trabajo, yo quisiera compartir con ustedes una propuesta que podemos generar para un libro. No me había pensado, sino hasta que hoy me sorprendió que el licenciado Olivares tuviera un tiempo para mi curso. Más allá de nuestra amistad y nuestra hermandad, me pareció un plus para el cierre de mi curso, pero más allá de eso, él mencionar de manera muy comprometida la labor que tiene la editorial, un proyecto que conozco perfectamente, que tiene aproximadamente media década. Indudablemente no me quedó otra alternativa que comprometer al público que está presente en esta sala online. Entonces yo me traía esto, pero era una propuesta para ustedes que la tuvieran en sus manos, que pudieran acompañarse con su equipo de trabajo. Pensé en los coordinadores de investigación, en los directores de investigación que pueden estar en esta sala y decir en un momento determinado, yo me tomo esto e invito a mi equipo para trabajar un libro sobre salud, por ejemplo. Y me pensé en una referencia
puntual que me pasó un colega que quizás no está en el curso, pero sabe de mi curso, y me encantó esto que dice: un libro se hace con paciencia, de Isabel Allende. Como ustedes saben, Isabel Allende es una de las grandes de la literatura, y me encantó y dije, me voy a robar su imagen, aunque él me recomendó utilizarla, pero me robé también su mensaje. Es un poquito de paciencia, un poquito de voluntad, y eso lo podemos tener entre todos. Si yo me acompaño, si yo soy Francisca y me coloco con Alexandra, probablemente Alexandra y Francisca, entre las dos, logran encontrar un componente teórico que pudiese contribuir, por ejemplo, a esta temática del COVID, la educación, o al COVID, al negocio, porque también es válido. Si de repente yo soy Pauli y me cruzo con José, de repente los dos estamos en las mismas áreas técnicas y entre los dos podemos hacer un capítulo de tal. La idea no es tener una obra saturada de 1000 hojas, sino una obra del nivel y de la altura de lo que yo he tratado de esforzarme durante estos 3 días para que ustedes conozcan qué debe tener un libro. Entonces me preparé para ustedes que tengan claro lo que es un título, de qué manera puede plantearse un título, cómo se puede plantear los nombres y apellidos de los autores, qué es lo recomendable. De repente, para mí, un libro colectivo, máximo 2 por capítulo. El texto debe colocarse una introducción, yo puedo colocar consideraciones generales en cada capítulo, yo puedo colocar un desarrollo temático del libro y colocarle las extensiones. Puedo decir que pueden ir entre 10 y 15 páginas cuando estamos hablando de libros colectivos. Cuando yo hablo de un capítulo, tengo que referirme a una bibliografía también de ese capítulo. El tipo de letra recomendada, también me pensé en títulos y subtítulos. Por ejemplo, yo puedo decir series académicas CIDE, COVID-19 y sus efectos en la educación. En la educación, área salud. Ok, pero el subtítulo de esa obra puede ser causas y efectos en el marco de la educación superior del Ecuador, comparativamente con Perú, por ejemplo. Yo podría colocar algo así. Yo tendría que tener al menos, lo primero que tendría que hacer, en este caso el licenciado Max Olivares, es hacer un llamado de intención para ustedes y de alguna manera que cada uno de los que van a comprometerse con estas obras, posiblemente encontrar la idea puntual con el título para luego organizar esa información como compiladora. Bueno, cada capítulo debe incorporar una autoevaluación del tema si se cree necesario. Cada capítulo debe obligatoriamente tener bibliografía consultada y citada. Ojo, consultada es porque yo lo coloqué mi fuente, y citada porque de alguna manera le hice un pie de página o porque tuve acceso a ese documento. En caso de que el texto quiera llevar conclusiones, preferiblemente deben ser reflexiones, no copia y pega, no trozos y teoría. Bueno, la bibliografía general debe ir alfabéticamente organizada. Esto es lo más importante. Cuando nosotros hacemos una bibliografía adecuada, y creo que les dejo una lámina en el módulo 1, donde hablaba de las normas Vancouver, hablaba de las normas APA, de las normas ISO, de las normas, todas las normas que se pueden usar en las diferentes áreas del conocimiento y que son válidas para un libro y que no corresponden igual, exactamente igual a la normativa de una revista. Aspecto de relevancia, lo importante es el tema que se aborde y la especialización de ese tema. Si es salud, yo tengo que encontrar diferentes personas que se encuentren en facultades de salud o en doctorados o doctorantes o maestrantes o postulantes en el área de salud. No importa si yo no soy académico, a lo mejor en este curso hay una persona que es técnico médico y que se encuentra en un hospital y que está mirando las cosas y que tiene interés por aprender y se encuentra en este momento en la sala, pues esa persona posiblemente pueda hablar de otros efectos, pero es de salud. No podría mezclar diferentes obras en una sola, porque bueno, eso es trastocar, eso es muy complejo,
comprenderlo cuando un lector ve y qué es esto. Esto es una pesadilla del libro. Me ha tocado evaluar cosas que lamentablemente es un sinfín de temas que al final no es un libro con una temática definida, con una estructura objetiva, con una sistematicidad, con una adecuación científica y académica, y verdaderamente no corresponde a lo que un docente, un estudiante, un actor de la comunidad científica debe utilizar. Bueno, yo siempre recomiendo que hay que tener mucho cuidado, juicio de valor, porque yo creo que la política de este país se robó todo el dinero y no dio resultado adecuado al plan estratégico de tal cosa. No, yo no creo nada, porque al final yo soy una persona que voy a reflejar mi intención de analizar ese aspecto de la política. Entonces yo puedo decir, la suscrita, en el orden del arqueo bibliográfico, práctico, desarrollado en esta investigación, logró identificar una serie de aspectos que generaron ruido dentro de lo que pudiese interpretarse los mecanismos adecuados de la transparencia de un gobierno. Eso es distinto a lo que yo mencioné con antelación. Entonces tenemos que entender que el uso de juicio de valor no puede ir en un libro porque esto trastoca las estrictas normas de cumplimiento metodológica, bibliográficas, textuales y adecuadas de cualquier cita en un documento serio. Muchas gracias. Yo he cerrado, como te lo prometí, Carlos Castro, por favor, para mirar un poco el video. Enseguida, Luego Magda. les pasaré el resto de los videos, pero este es importante que lo veamos. Enseguida. Y me despido una vez terminado el video, por favor. Gracias. Quisiera que me indicaran si tienen alguna inquietud, si tienen alguna opinión, si quieren que les indique algo en particular. Creo que podría ser un repaso muy general, el módulo número 1. Intenté hablarle de lo que son los documentos de investigación. Junto con este módulo número 1 o módulo 1, traté de plantearme el reto de que ustedes comprendieran que el desarrollo de un libro no representaba el desarrollo de una tesis, no representaba el desarrollo de un ensayo, de un artículo, de un capítulo. El desarrollo de un libro tenía otra estructura. En el módulo número 2, indudablemente nos detuvimos ayer toda la noche, no hubo video, pero sí fue muy agradable compartir con ustedes las diferentes experiencias que había tenido con diferentes editoriales, con diferentes instituciones, con diferentes módulos, tanto personal como profesional, en términos de cómo elaborar una editorial, cómo elaborar un prólogo, cómo elaborar una página final, cómo se desarrolla un contenido, cómo es un título, cuál es el título adecuado para que una obra tenga interés para el lector. Y en este módulo 3 quizás para mí el valor agregado estaba en que nosotros tenemos que detenernos un poco en conocer cuáles son esas normas y esas políticas editoriales que existen y que nos den la oportunidad de nosotros presentar una alternativa de documento que ya no se trata de un documento nada más, se trata de boletines, se trata de cuadernos, se trata de libros, se trata de colecciones, se trata de series, o sea, un sinfín de número de documentos que se generan como libro que cada uno de nosotros podemos tener, pero que indudablemente lo más importante para mí es que se tenga en cuenta que se tiene que trabajar con un equipo, que no podemos hacerlo solos. Si yo quisiera terminar un libro, no lo puedo terminar solita en 2 meses o 3 meses, a menos que me encierre, a menos que me vaya a un lugar y solamente me dedique a escribir. Que eso es una experiencia extraordinaria también. Pero lo más importante que a mi manera de ver pudiese yo interpretar de parte de la audiencia en este caso es que perdamos el miedo
vamos a atrevernos. Quede bien, quede mal, quede regular, quede no, va a quedar bien. Esas inquietudes hay que solaparlas, hay que dejarlo a un lado, hay que tener la paciencia, como lo decía la imagen que me envió el ingeniero Prato, para cerrar mi curso. Hay que tener la paciencia de Isabel Allende y de cualquier otro autor importante que sea para nosotros el reflejo de un ejemplo de tenacidad, de querer llegar, de tener la voluntad y de lograr lo que queramos. Creo que he comprometido a los directivos de CIDE. Entiendo que CIDE no es un escenario nada más único de Ecuador. Está distribuido en 4, 5 países, 6 países. Somos un equipo de gente, pero que de repente ese apoyo es fundamental para aquel que posiblemente va a dar sus primeros pasos para un libro colectivo, académico, científico, pero generando en él una rigurosidad que debe tener la editorial. Y en este caso, bueno, tuvimos un punto de honor con el inicio del licenciado Majo Olivares, y comprometerlo indudablemente para que tengamos un producto que se genera de este trabajo. Hemos estado módulo 1, como les dije, con 15, 20 minutos de más, módulo 2, 15, 20 minutos de más. Nos hemos quedado en esta sala mirándome, leyendo, me hicieron recordar mis momentos de participación en redes internacionales, donde no nos permitían hablar con el facilitador sino escribir, pero sí me encanta la idea de pensar que copiaron lo que quería. ¿Cómo hago para publicar mi tercer libro de poesía? Tener ganas. Por ejemplo, ¿cómo hago? ¿Cuáles son las líneas de la UNESCO? La UNESCO tiene un documento que si usted coloca nomenclatura de la UNESCO, usted va a encontrar allí, Marcelo, la oportunidad de saber las diferentes áreas que nos acompañan a nivel mundial. Es planetaria la UNESCO. Esto es para el mundo. Y ella clasificó el conocimiento en cada una de las áreas correspondientes. Escribimos un libro y luego buscamos la editorial. Bueno, yo diría, Jessica, que yo particularmente me aseguro primero de ver las normas de la editorial. Yo no puedo, yo quizás puedo ir construyendo el libro, pero la norma de la editorial indudablemente es importante. ¿Por qué? Porque esa norma de la editorial es la que me va a decir qué es lo que yo puedo hacer y que le puede de alguna manera, que pueda responder a lo que ellos usualmente exigen para poderte publicar. Entonces yo particularmente trato en la medida de lo posible que si voy a trabajar con una editorial de la institución, lo primero que hago es mirar ese repertorio de obras que tiene esa editorial para conocer verdaderamente qué me van a pedir. Recuerda, la estructura es libre, le pertenece al autor, pero el autor tiene que irse acompañado con el editor. Yo no quisiera ofender a nadie, pero siempre tengo un debate conmigo misma. No entiendo por qué la gente no ve que el otro que se ha preparado como literata tiene el derecho quizás de cobrarme sus honorarios por leerme. Pero el punto, la coma, los dos puntos, las comillas, la intersección que hay con las diferentes estructuras tipográficas que puede tener mi libro, yo no lo puedo saber como autor. Por muy bien que escriba, yo tengo que buscarme que ese editorial tenga un editor que me corrija, que vea elementos muy puntuales que generen algún tipo de ruido para el lector. Por lo tanto, no podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que yo voy a escribir un libro, pero que yo no quiero gastar. No, equivocados. El conocimiento tiene un costo y el costo es el valor agregado que tú le estás dando, no solamente a tu hoja de vida, a tu trayectoria, a la institución, sino a tu nivel personal y de satisfacción. Por lo tanto, un editor tiene que saber corregir bien. Si no, yo corro el riesgo de que mi libro salga con un error y eso no lo podemos pensar. Entonces, tendremos que ver cuáles son las condiciones para que ese editorial
me cumpla con las características que yo deseo. Bueno, encantado con tu obra, con tu propuesta, con tu curso. Gracias, Manuel, muy amable. Marisol Zurita, excelente iniciativa. Doctora Maya, excelente. Gracias a usted. Alexandra Mendoza, por Dios, yo creo que yo soy fan de usted. Alexandra, excelente, de verdad, gracias. Usted se apunta, excelente. Juan Pablo también, excelente la oportunidad, gracias. Carla Pamela Jerez, mi querida Carla, ya tú has publicado y me encantaría, de verdad, lo hiciste como estudiante, ahorita como ingeniera estoy segura que lo vas a hacer mucho mejor, pero que vas a hacerlo muy bien si participas. Bueno, Nora Parra, soy docente de Loja, desde ciencias exactas como álgebra lineal. Le diré algo, después al momento de realizar las fichas, estoy segura que va a tener una compañera en UNACH que está por allí y que sé que da matemática y tiene que ver con álgebra también y todas estas cosas y pueden hacer grupo. Mira lo maravilloso que es la vida, el tiempo de Dios es perfecto. Definitivamente nos acompañamos en estructuras que quizás no nos permite acercarnos. Yo, por ejemplo, está una persona en la sala con la que trabajo y ella es de software y yo no sé si me entiendo o ella me entiende a mí, pero hemos logrado ser las dos un buen equipo. Y eso significa que ella ha entendido su disciplina y yo he entendido la mía, pero significa que ambas hemos encontrado bondades para poder estructurar cosas que nos pueden interesar a los dos. Esta otra persona de turismo que también me ha cogido dentro de su estructura, de su equipo, y esa persona a lo mejor tiene otra dinámica que no es la misma que tengo yo, pero indudablemente nos hemos complementado en hacer cosas en conjunto. Tengo otro equipo de gente que pertenece a otra institución donde estuve mucho tiempo, igual hemos hecho cosas maravillosas, que las mostré ayer, los cuadernos académicos, los informes turísticos, los boletines informativos. Hemos hecho proyectos integradores, la serie de proyectos integradores es un género maravilloso y se puede hacer cosas extraordinarias si lo logramos plantear. Creo incluso que dentro de esta estructura de proyectos integradores que a todos nos compete porque es un elemento que nos facilita el trabajo en las universidades, estoy segura que podríamos buscar la manera de ver cómo ese esfuerzo que en un momento determinado pensamos ni siquiera tenemos el tiempo para terminarlo, ese esfuerzo se puede convertir en algo puntual como es un trabajo de libro que se genera y se genera bien si queremos. Miren esto, lo que les voy a compartir, que ayer no se los compartí. Esto es un ejemplo que tuve de oportunidad en la universidad que estoy ahora y resultó de que me nombraron coordinadora de proyecto integrador de saberes. Y dije, yo no voy a perder mi tiempo. Yo tengo sexto y séptimo. Y los miraba los viernes y los miraba los sábados y les di capacitación a los estudiantes. Miren qué cosa tan maravillosa cuando ustedes convencen a alguien que aprender es para toda la vida. Y fíjense, esto es un libro que estoy tratando de publicar. Estoy segura, o sea, está ahorita en ese proceso de evaluación, pero viene de proyectos integradores de saberes. Sí, es el resultado de un trabajo de investigación en equipo, pero vean la estructura, título, ISBN, primera edición, porque yo sueño siempre que alguien me va a agarrar la idea y va a decir, no, esta señora hizo el año pasado esto, yo voy a hacer la segunda edición. Y no importa si alguien no lo ve ahorita, pero lo van a ver dentro de 2 años. Y no importa si dentro de 2 años yo esté en la ESPE, pero yo quiero que alguien siga con la idea de que esto es posible. Los autores, quienes me acompañaron, coloco claramente. Esto es una de las partes iniciales de las portadas.
Es posible gracias a los resultados obtenidos. Esto es el mérito del libro. Del periodo semestral octubre tal a febrero tal, de la carrera tal, en esta oportunidad tal. Pero vean lo que me creé. Yo digo, bueno, ¿y por qué me creé? Porque yo pensé, si yo quiero hacer algo innovador, yo tengo que pensar en algo que sea distinto a lo que yo venía haciendo hace 5 años en otra universidad. Y me pensé una ficha académica. Y bueno, ¿qué me dice esa ficha académica? ¿Cuáles fueron los cursos? ¿Cuál fue la coordinadora? ¿Cuál fue el tema que de alguna manera tenía que desarrollar para mi carrera? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál es la fundamentación legal? Qué interesante. Me agarré la norma de una universidad y dije, yo quiero que esté en mi libro, ¿verdad? Y coloqué algo que yo misma diseñé. No sé si gustó o no gustó, pero lo que yo sí sé es que mis estudiantes tienen un mérito conmigo, más que los docentes que me acompañaron, porque los estudiantes fueron el producto que yo logré realizar con ellos, en equipo. Sábado y viernes me dedicaban 2 horas para yo enseñarles cómo escribir y cómo quería yo que trabajaran este producto. Entonces vean ustedes, la ficha técnica está con todos los estudiantes, con sus cédulas de identidad, de un curso y del otro. Pero miren, todo organizado, todo impecable. Le puse unos libros arriba, coloqué el logo y así mismo lo presenté. Y quizás para los evaluadores esto no fue importante, pero para el producto que yo necesitaba generar y para la seguridad que yo necesitaba generar para mis estudiantes, fuimos los mejores. Entonces, fíjense ustedes, aquí están los docentes, es la ficha de los docentes que eran responsables, ¿verdad? Que en teoría me acompañaron. Aquí están los propósitos, que no son míos, son de un marco legal. Aquí está el agradecimiento. Yo no puedo pasar por alto, que eso se lo agradezco yo, una experiencia como comisión de servicio en esta universidad, en esta facultad, en esta carrera, a los dueños de los negocios que me permitieron ingresar con mis estudiantes y al respaldo de todos mis estudiantes. Vean ustedes el índice, sencillo, tal cual como yo tenía que ejecutar mi investigación. Pero todo esto generó un texto, pero miren lo maravilloso que encontraron mis estudiantes. Cada vez que yo revisaba con ellos, me encontré con una oportunidad. Yo me diseñé mis portadas y ustedes dirán, pero bueno, usted no es diseñadora. Usted dice que hay que acompañarse con un editor. Sí, mi editor ahorita o mi editorial, la que escogí para este libro, que Jessica preguntaba, por ejemplo, está arreglando ese proceso de edición, ese proceso de diagramación, ese proceso de colocación del libro en lo que yo quiero. ¿Y por qué es mi libro? Porque es mío con mis estudiantes. Porque esta información lo diseñamos, lo planteamos, lo generamos, la trabajamos. Vean qué bonito. Todo va con pie de página. Vean lo que les explicaba. Yo, por ejemplo, menciono en este pie de página que son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Verdad? Yo coloco mis bases de datos con mis figuras, con mis fuentes, con mis argumentos, con mis cifras. Le incorporo figuras, señores. Todos mis libros, todos, sin excepción, tenían figuras. Y esto que ustedes ven aquí fue el producto de un aprendizaje que yo traté de hacerle ver a mis estudiantes. Sí, me costó horas de trabajo. Me costó desánimos. Pensar que no iba a terminar. Pensar que no lo iba a lograr. Pensar que quizás no me comprendían porque eran demasiados grupos, pero lo logramos, no lo hice sola. Coloqué los mapas de la provincia, las estructuras, y habrá a lo mejor otra gente que ha hecho los proyectos integradores y quizás no le dan la importancia que tienen, y no se la dieron y cerraron su proyecto excelente. Pues yo sí creo darle importancia a todo lo que elaboro. Porque si todo lo que elaboro lo estoy haciendo con la pasión, con la que yo creo que debe trabajar todos nosotros como académicos, esto va a quedar para la historia. Y esto alguien lo va a ver, y alguien lo va a replicar, y alguien lo va a elaborar, y alguien lo va a conocer. Pero lo más importante para mí es que yo esta investigación la voy a difundir. Y la voy a difundir porque no la voy a engavetar. La voy a difundir
porque no se va a quedar para un papel que acredite una determinada institución, una determinada carrera, una determinada facultad. Esto acredita al estudiante que colaboró, al estudiante que aparece y a la autora o a la coordinadora o a la compiladora de este trabajo. Entonces, fíjense ustedes cómo este trabajo generó para nosotros una gran satisfacción. Miren esta figura. Todos mis libros rescatan una reflexión y lo agregamos. Y esto lo hicieron los estudiantes. Lo hicieron los estudiantes y se detuvieron a arreglar muchas cosas que quizás no sabían ellos que tenían que hacer. Títulos, subtítulos, comas, comillas, puntos aparte, fíjense, esquemas, una inversión en el sentido económico, es una colocación, estos son conceptualizaciones insertadas, esto es de Pinterest. Hay que aprender también a encontrar toda esa diagramación que está libre, que nosotros podamos tomar nota y que puede ser interesante incorporarlo. De repente imágenes que pudiesen refrescar la lectura y bueno, se pierde de vista todo lo que podemos agregar. Yo quise agregarle el marco conceptual porque yo a cada grupo de trabajo le pedía un glosario de términos, porque me imaginé en un momento determinado, ellos pueden copiar y pegar, pero no van a saber el significado. Entonces, por mí, por ellos, traté de hacer todo esto. Bueno, señores, ¿qué más les puedo decir? Que hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Marisol, gracias, Yané, gracias, Gabriel. Bueno, no sé qué más puedo decirles. Lo único que les puedo decir es que muchas gracias. De verdad que faltan 10 para las 8. No me gusta la despedida, pero yo creo que vamos a seguir conectados. Si alguien quiere tomar la palabra, preguntarme alguna otra cosa, con muchísimo gusto. Estoy con 5 minutos más para darle la palabra, en este caso a los organizadores de cierre. Señor Freddy. Un gusto, doctora. De verdad me dejó impresionado su ponencia, hice el comentario y obviamente nos da muchas pautas, muchas alternativas para seguir adelante en la tarea que obviamente compete como docentes. Yo soy de la especialidad de lengua y literatura y aparte de eso, como poeta, llevo muchísimos años, soy autor de algunos himnos a cantones en mi país. También incursiono en el mundo también de la música, bueno, de todo un poco. Soy lojano, orgullosamente, y Ay, obviamente la sangre en las venas llevamos, en vez de sangre llevamos letras. Y gracias a Dios, ya para mi tercer libro. Sí, y lo ya que lo leí por allí que me decías. Qué bien, qué bonito. Sí, lo que preguntaba es que obviamente, o sea, obviamente es una oportunidad para poder entrelazar nuestras ideas, nuestras aspiraciones, la visión mismo que tenemos con lo que queremos hacer. Y estoy precisamente en la propuesta de ampliar mi tercer libro de poesía, Poesía No para te el Alma. detengas, no se detengas, de verdad. Hoy una colega, no sé por qué lo decía, pero decía, es que está en tantas cosas. Yo creo que esa es la esencia de la persona que le gusta hacer lo que hace. Y creo que si a usted le gusta escribir su poesía, eso lo que tiene que ponerle son esas fichas de contenido que yo hablaba, que yo les explicaba ayer, que yo les mostraba, que son tan importantes y que generan tanto impacto. Si usted hace una buena ficha, usted va a tener su libro de poesía, pero la identificación académica hay que dejarla anotar. Ese ISBN, ese diseñador, ese editor, ese grupo de editorial que te corrigió, todo eso tiene que aparecer. El que hace un libro sin pensar en la estructura lógica, en la estructura legal de un libro, pierde su tiempo. Porque
simple y llanamente al momento de presentarlo en un momento determinado de tu vida, te sirve quizás para una hoja de vida, pero no representa ningún impacto. Entonces, todos los libros serios se identifican con esa característica tan puntual como son los datos que caracterizan las portadas iniciales, las portadas intermedias y las portadas finales. Estoy muy de acuerdo, doctora, y gracias por su ponencia, de verdad. Fue ¿Alguna otra pregunta? Si la tienen, con gusto puedo colaborarles. ¿Ninguna más? Bueno, querida Magda. Doctora, agradecerle de antemano personalmente por todo lo que usted, la dedicación, el entusiasmo con el que usted nos ha compartido cada una de estas noches sus conocimientos es realmente gratificante. Se la admira mucho estos 3 días, primera vez que yo he tenido la oportunidad de conocerla a usted. La felicito y por favor, a ver, tómenos en cuenta. Yo personalmente estoy inspirada y quisiera formar parte de trabajar el libro que usted estaba indicando. Entonces, a no perder contacto, pues los decide, de repente pueden tomar nota de quienes hemos sido parte en este grupo. Y mil felicidades, doctora, Dios la bendiga. Gracias, ingeniera Zurita, con gusto. Como les dije, la propuesta que le he hecho es un proyecto que tengo con otra colega en esta universidad. Pronto haremos esa parte de esa convocatoria, pero vuelvo y repito, creo que en el COVID se pierde de vista las oportunidades que se tienen en este momento, los abordajes que se puedan dar, las reflexiones que se pueden generar, los efectos que se han publicado, y eso dice mucho para nosotros porque de allí podemos entrelazar muchísimos aspectos. Gracias. Querida Magda, agradecidos por regalarnos estos 3 días, nos has regalado tiempo, vida, y lo más importante, has despertado el interés de poder escribir en todos los participantes. Yo quiero que escriban. Hay un dicho popular que dice, siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Cierto, se me olvidó colocar esa frase. Es muy importante, querida Magda, y bueno, ya el compromiso ya está hecho, lo dejamos a cargo tuyo. Por parte de CIDE vamos a desplegar todo la parte técnica, editorial, para poder garantizar ese cometido. Agradecido por estas 3 sesiones y bueno, motivarlos a los participantes que sigan en este camino. Es muy importante. Si hay investigación y no hay publicación, no existe. Por eso es muy importante este tipo de formación continua. Espero que quede como una semilla para que se motiven y puedan concretar ese tan añorado sueño de poder escribir y dejar una huella, ¿no? Bien, Magdita, antes de despedirme, tengo que mandar el chivo. Tengo que mandar la publicidad de la próxima semana. Queridos participantes, la siguiente semana nosotros vamos a tener otro curso con el doctor Mario Flores, el curso de errores más comunes en el diseño de instrumentos de investigación y análisis de datos. Siguiendo la lógica investigativa, siempre hemos tratado de buscar personalidades que puedan garantizar, como lo estás haciendo ahora. La gente se va muy satisfecha de haber compartido tus conocimientos y eso sin duda motiva a que puedan continuar acompañándonos en este proceso de los cursos cortos para luego desembocar en los diplomados, ¿no? Esta es una etapa de precalentamientos que ya venimos anunciando y más adelante vamos a sacar los diplomados que ya tienen
una consistencia y una estructura mucho más reforzada académicamente. Bien, todo comienzo tiene un final, querida Magda, así que agradecido nuevamente, agradezco a todos los participantes. Sin ustedes no hubiese sido posible este curso. Esperamos siempre reencontrarnos en una próxima sesión, en un próximo curso. Muchas felicidades, cuídense mucho y nos vemos el siguiente curso. Gracias, Magda. Agradecida, licenciado Olivares, Edgar, y agradecido con Max Olivares, agradecido con el licenciado Carlos Castro, agradecida con Helen, que nos acompañaron como parte de los organizadores de este curso, a todos los que participaron en esta sala. Indudablemente hay gente que está más cerca de mí por mi labor académica, pero más allá de todo, gracias, porque realmente para mí fue de mucho empeño hacerlo. Y quiero agregar algo que me sale del alma, como sabes, Edgar, de una manera muy transparente. Conozco a Mario Flores, más allá que es un colega de Colombia extraordinario, es un hombre dedicado, enamorado, comprometido con la academia. Y quiero decirte verdaderamente a ti y al resto de la sala que sería muy provechoso aquellos que están en esa labor de construir su tesis de grado, esa connotación que tiene un proyecto de investigación, generar un vínculo con Mario Flores, no solamente porque es un académico de nivel, también porque tiene un grupo de investigación muy interesante, muy bueno, sino porque tiene demasiadas competencias con quien compartir todo lo que sabe. Así que yo les recomiendo, sin ánimo de nada, de marketing ni nada, sino porque sé quién es Mario Flores, ese próximo curso, y estoy segura que lo va a hacer muy bien. A todos conectados. Ese boletín de invitación va a llegar. Así que, señor Edgar Olivares, usted que tiene más tiempo que el señor Más Olivares, por favor, comprometido. Y el licenciado Carlos Castro, que por allí está calladito, también. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga y gracias por permanecer en la sala hasta esta hora. Gracias a ti, Magda. Muchas gracias, Magda. Un abrazo. Hasta luego, gracias, Jessica. Gracias, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Un gusto.